Éxodo capítulo 20, hermanos. Ahí nos habla la Biblia de los 10 mandamientos y hemos estado hablando en relación a todo esto, ¿verdad? La importancia que tiene aún para nosotros como creyentes también, ¿verdad? Es importante ver qué importante es todo eso para cada uno de nosotros como creyentes y para aún evangelizar, ¿no? Los 10 mandamientos, hermano, estuvimos viendo un poco la introducción hace 3 semanas. Hace una semana vimos el primer mandamiento, que es conocido también como la ley de Dios, ¿verdad? Y para resumir lo que hemos visto un poco de la ley de Dios, vemos que son conocidos también como el decálogo o los 10 mandamientos. Y recordamos que a Dios se los dio por primera vez. ¿A quién se los dio, hermanos? A Moisés. ¿En dónde se los dio? ¿Recuerdan? En el monte... fuerte. Monte Sinaí. Sin miedo. En el monte Sinaí se los dio a Moisés. ¿Cuándo se los dio? Cuando tuvieron el éxodo, ¿verdad? O la salida del pueblo, ¿verdad? De Egipto, que los tenía esclavizados. Y Dios les dio los mandamientos al pueblo. Y Dios empieza a darle esas ordenanzas a Moisés para el pueblo. Y la Biblia nos dice también que Dios mismo, con el dedo de Dios, escribió estos mandamientos como un decreto que se tenían que cumplir, ¿verdad? Nos menciona entonces en Éxodo el decálogo y se nos muestra, decíamos también en Éxodo capítulo 31, 18, no lo busqué ahorita, es lo que vimos, que fueron los mandamientos en 2 tablas, ¿verdad? Escritas por el dedo de Dios, y que este mandato o estos mandamientos eran un pacto de Dios para con su pueblo, ¿verdad? Vimos que mandamiento era aquello que era o que es impuesto por decreto o por ley, ¿verdad? Y entonces si es impuesto por decreto o por ley, hay que cumplirlo, hermano, al pie de la letra. No es de que, bueno, pues yo ya Dios murió por mí, no hay problema, no pasa nada. No hay que tener la fe en Cristo porque Él fue el único que lo cumplió, no yo. Es Cristo el único que lo cumplió, pero nuestro deseo y nuestro anhelo, oraba a nuestro hermano, es que podamos ser más como Cristo, ¿verdad? Entonces Dios le dio los 10 mandamientos a su pueblo, al pueblo de Israel, en el monte Sinaí. Los escribió en 2 tablas, dice que con el dedo de Dios los escribió y les afirmó las leyes de Dios, leyes morales, para que el pueblo obedeciera y se mantuviera al margen de todo lo que los demás pueblos paganos estaban enseñando, ¿verdad? Tanto como en el pueblo de Egipto, muchas cosas que ellos aprendieron, Dios les dijo, saben que ustedes son mi pueblo y van a vivir diferente a como viven los demás, las demás personas. La pregunta sería aquí, hermano, ¿cuál es el propósito o cuál fue el propósito de los 10 mandamientos? ¿Qué usted puede decir? ¿Cuál sería el propósito de Dios de los 10 mandamientos? Bueno, algunos podemos decir, ¿verdad? El propósito de los 10 mandamientos es para cumplirlos, ¿será? No. A ver, ¿usted cree que Dios dio los 10 mandamientos para que los cumplieran? ¿Sí o no? Sí los dio Él para que nosotros viéramos cuál era el pecado, digamos, que en las palabras, digamos, ver en nosotros el pecado que hay en nosotros. ¿Sí? Entonces, sabe que cuando uno estudia la Biblia y uno se encuentra a una persona atea que no conoce al Señor, yo he platicado con algunos, y me dice, ¿sabes que Dios es injusto, no es tan bueno como dice? Porque ¿cómo Dios va a poner una ley o un mandato y se los va a dar a un pueblo que sabe que no puede el pueblo llevarlo a cabo? Entonces ese Dios parece que le gusta jugar con su gente. Y los ateos dicen, por eso yo no quiero creer en ese Dios, porque pone un estándar que no pueden llevar. Y me decía un día una amistad que tengo, ¿verdad? Que no cree en Dios. Dice, oye, yo como padre, ¿cómo le voy a decir a mis hijos, mira, haz esto? Y hazlo, si yo sé que no lo va a poder hacer. Y le dije, tienes razón, es verdad. Pero como sabe que no lo puede hacer, le dije, si tu hijo le pone a hacer algo que no lo puede hacer, tú sabes que tú lo puedes hacer. Y él se va a dar cuenta que no y lo vas a ayudar para hacerlo, ¿verdad? De alguna manera es el propósito de Dios. En los mandamientos darnos cuenta que no podemos, pero que Dios es el que nos puede ayudar de alguna manera a ser obedientes a Él o a sus mandatos. En todo no podemos porque somos humanos y el estándar de Dios va mucho más alto. Entonces, cuando usted lee la Biblia, hermano, la Biblia nos muestra, ¿verdad? Aquí vemos en Éxodo los 10 mandamientos, nos muestra que el propósito de Dios fue que el pueblo se diera cuenta que era imposible, hermano, poder
cumplir o obedecer perfectamente la ley de Dios. Era el principal objetivo de Dios, hermano. Darse cuenta el mismo pueblo de Dios que era imposible, hermano. No casi posible o medio posible. Aún el día de hoy es imposible obedecer perfectamente la ley de Dios, e incluso para el creyente en sus propias fuerzas. No podemos cumplir la ley de Dios, obedecerla perfectamente. Y eso le tuvo que llevar al pueblo y a usted y a mi hermano a reflexionar la necesidad de la misericordia y de la gracia de Dios en nuestras vidas. O como cantaba nuestra hermana ahorita, si no fuera por qué, por su gracia y por tu amor. Dios lo quería llevar al pueblo a darse cuenta, hermano, de la necesidad de la misericordia de Dios y de la gracia. El martes veía con los hermanos qué quiere decir misericordia y qué es gracia. Y a veces parece similar. No sé si usted sabe la definición para poder entenderlo un poco. Misericordia es no darme lo que yo merezco, ¿verdad? ¿Recuerdan? Misericordia es no darle a alguien lo que merece. En este caso, Dios tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Después de que salieron de Egipto, lo primero que hicieron, hermano, fue hacer un ídolo de oro, y Dios tuvo misericordia y no los mató. Esa es la misericordia, darle a alguien algo, un castigo, perdón, no darle a alguien un castigo que merece. ¿Y qué es gracia? Decíamos, gracia es darle algo a alguien que no merece, ¿verdad? Usted va manejando en la calle, ve a un homeless, saca un billete y le dice, pues no se lo merece porque no está trabajando ni está haciendo nada en realidad, pero usted, ¿verdad?, le muestra su gracia y le dice, pues cómprate una hamburguesa, cómprate una soda, qué sé yo, por gracia. Pero si viene un homeless, hermano, y le rompe el vidrio para que le dé dinero, usted puede hablarle a la policía, o usted puede mostrar misericordia y decirle, ¿sabes qué? Mereces que le hable a la policía, pero ¿sabes qué? Vete, te voy a dar la oportunidad que te vayas. Y no nada más eso, de gracia es más, ten $20 y vete a descansar por ahí. ¿Sí se entiende? Así fue Dios con nosotros y así es Dios con nosotros, hermano. Mostró su gracia. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios. No solamente no merecíamos nada, sino que merecíamos el infierno, el castigo de Dios. Hágale cuenta, como ese joven, fuimos y rompimos la ventana de la casa del Señor y merecíamos el castigo. Fue lo que hizo Adán y Eva, rompieron ese mandamiento. Y Dios dijo, vamos a continuar con el propósito que yo tengo para mi pueblo. Y es aquí cuando se topa con el pueblo de Israel, hermano. Y la Biblia nos muestra eso. Los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Ahora podemos ver que los 10 mandamientos también han sido mal interpretados, hermano. Y han sido considerados como un conjunto de normas o un conjunto de reglas para seguir que garantizan la entrada al cielo. Cuando yo me convertí, hermano, ya siendo creyente, ¿verdad? Porque muchos no creyentes lo entienden mal, pero aún siendo creyentes, yo lo entendí por mucho tiempo todavía así. Bueno, Dios dio los mandamientos, ahora como creyente tengo que cumplirlos todos para salvarme. Y no estaba entendiendo que al final de cuentas, aún como creyente, Dios me pide el obedecerlo, pero yo no puedo decir, tengo que cumplirlos todos, porque decíamos el martes con nuestros hermanos, rápido, y usted se despierta, usted ya pensó, tuvo un malo pensamiento, cualquier cosa, y ya pecó, hermano. Entonces, pecamos constantemente, aún voluntaria o involuntariamente, decíamos, ¿verdad? La semana pasada que hablábamos de eso. ¿Qué pasa entonces? Los 10 mandamientos han sido mal interpretados hoy, aún en el creyente, hermano. Seguimos pensando como creyentes que son un conjunto de reglas para seguir que garantizan mi entrada al cielo. Entonces yo digo, soy creyente, pero tengo que obedecer todo porque si no, no me voy al cielo. Entonces se mezcla, hermano. Se mezcla ahí todo. Bueno, sí soy creyente, pero tengo que obedecer todos los mandamientos para irme con Dios. Ahora no vaya a decir, bueno, no tengo que hacer nada. No, usted como hijo de Dios, su deseo y su anhelo va a ser querer obedecer a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios nos motiva a seguir adelante porque va a ser imposible. Porque X cosas usted va a pecar, ¿verdad? O ya le dijo algo a su esposa, a sus hijos, ya tuvo un mal pensamiento. Pero ahí se da cuenta usted, Señor, es por tu gracia y por tu misericordia. Pero su corazón debe de estar siempre anhelando buscar al Señor constantemente, hermano, ¿verdad? Entonces, los mandamientos no son un conjunto de reglas para cumplirlos, hermano. Y ya entro al cielo porque ya cumplí esto. Recuerda el joven rico que le dijo al Señor, ¿verdad? Que le dijo al joven rico, Señor, pues yo he cumplido esto, yo he cumplido los mandamientos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, te falta una cosa, ve
y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces meditando dice uno ahí, bueno, si se supone que el joven rico dijo que cumplió todos los mandamientos y le dijo al Señor, una cosa te hace falta, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí Jesucristo mostraba de alguna manera uno de los mandamientos en relación con el hombre, ¿verdad? El amar al prójimo, hermano. Entonces nos damos cuenta todavía que Jesús viene y pone el estándar todavía mucho más alto, ¿verdad? Ya no se trata de no robar, ahora se trata de despojarme lo que tengo y dárselo a alguien. Ay, hermano, es mucho más todavía la ley de Dios en nuestro corazón. Ahora ya no robé, ya soy bueno. Ahora Dios dice, ¿sabes qué? Lo que tienes, dalo, ¿verdad? Y no ahorita, no vaya a pensar ahorita, dale lo que tiene ahorita mismo, pero no sé si me estoy entendiendo, usted va a sacrificarse, ¿verdad? Por los demás. Ahorita nuestros hermanos, un ejemplo, abrieron su hogar, gracias a Dios. Es el brindar, ¿verdad? Lo que tienen y ponerlo a la disposición de Dios, de su iglesia, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello es el poder nosotros darnos, nosotros mismos, hacia Dios. Pero no es un conjunto de... No, por eso ya, y hermanos, ya se ganaron el cielo más que nosotros, hermanos, ustedes sí, ¿verdad? Porque ellos, en el momento que creyeron en Cristo, tienen la entrada delante del Señor. Y usted, pues yo no, yo nada más vengo aquí, yo no me he ganado el cielo. El cielo nadie se lo puede ganar, entonces no son un conjunto de reglas, sino es por la gracia y la misericordia del Señor que podemos nosotros entrar delante del Señor. Sin la misericordia de Dios y su gracia nadie puede entrar al cielo a través de los 10 mandamientos. Al contrario, la ley está puesta, ¿verdad?, para el transgresor, dice. ¿Y quién es transgresor? Pues todos nosotros somos transgresores. Por lo tanto, cuando vemos la ley, hermanos, nos damos cuenta que hemos fallado y que no tenemos entrada delante del Señor. Entonces, los 10 mandamientos, resumiéndonos en dos, en el nuevo pacto con Cristo, pone todavía un estándar más alto al pueblo de Dios, que somos usted y yo, ¿verdad? Pero principalmente muestran que Dios, hermano, es santo. Es lo que debemos de ver cuando vemos los 10 mandamientos, que Dios es santo y que su santidad sobrepasa todo. Yo no puedo decir, soy bueno. No, yo lo que puedo decir es, Dios es bueno. Y su santidad, hermano, dice la Biblia, sobrepasa cualquier cualidad o cualquier bondad humana. Cualquier cualidad que usted pueda decir buena, la sobrepasa, y cualquier bondad humana sobrepasa la santidad de Dios, ¿verdad? Entonces, viendo esto, decimos, la ley, hermano, está expuesta para nosotros. ¿Pero para qué es la ley? Bueno, es importante entender algo, hermano, que la ley sí es importante obedecerla. Desde que, bueno, yo no, es importante obedecerla. Pero ¿sabe qué? Al querer obedecerla es imposible cumplirla, ¿verdad? ¿Te entiendes? La ley de Dios, claro, en mi corazón es importante obedecerla. No robar, no matar, ayudar a mi prójimo, amarlo. Pero entonces me doy cuenta que es imposible cumplirla aún como creyente. No sería de aquel que no es creyente, ¿verdad? Entonces, la ley es importante obedecerla, hermano, pero es imposible de cumplirla. Solamente hubo una persona que la cumplió y esa persona es Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo es santo, Dios es santo, y cuando vemos la santidad de Dios, vemos que Dios no tolera el pecado, hermano. Dios no tolera el pecado. Absolutamente ni siquiera una tilde que sea rota de su ley no tolera el pecado. Y un ejemplo de esto, hermano, es cuando usted va a un restaurante. Tenemos que entender la santidad de Dios para poder nosotros vivir como hijos de Dios. Para que usted, bueno, a lo mejor a usted no le pasa, a mí me pasa. Gracias a Dios ahorita sí tengo discusiones con mi esposa, pero antes peleábamos casi al diario siendo creyentes. Entonces, usted no se da cuenta de la santidad de Dios. Y yo peleaba con mi esposa, discutíamos, y de repente el primer año que nos casamos siendo creyentes, ya me separo, te dejo, me voy, no me voy. Y uno dice, bueno, Señor, tú eres santo, y si yo soy creyente, tu palabra me pide que yo sea como tú eres. Es imposible cumplirlo, pero es importante obedecer lo que tú me mandas, y yo me voy a esforzar. Y dice Pablo, no en mí, sino en la gracia de Dios. Y empezamos a ver que la santidad de Dios sobrepasa más allá de mi bondad, hermano, humana. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando usted va a un restaurante. Imagínese, usted pide una soda, hermano, pero de repente ve una mosquita ahí pequeña en la soda. Le dice, ¿sabe qué? Mire, aquí en mi soda hay una mosca. No se preocupe, agarra las pinzas, las limpia, las desinfecta el mesero y ya le saqué la mosquita, está chiquita. ¿Se la tomaría la soda, hermano? Va a un restaurante y paga, ¿se la tomaría que le saquen la mosca? No creo, ¿verdad? No, por más que diga que sí, no creo.
Y pueden decir que es una pequeñez, hermano. Es para darnos cuenta la santidad de Dios. La gente dice, es que bueno, no soy tan malo, decíamos, ¿verdad? Pues no digo tantas malas palabras, pero lo mínimo que usted pueda pensar, ya no hacer, lo mínimo que usted pueda pensar que va en contra de Dios, ya Dios no lo permite y lo rechaza. Y por eso rechazó a Adán y Eva y por eso nos destituyó de la gloria de Dios, lo dice Romanos, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron, que fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, absolutamente todos. Me decía ayer mis hijas, hablaba con mis hijas acerca de esto. Y me decían mis hijas, bueno, entonces ¿cómo Dios puso la ley? Tenemos que cumplirlas entonces a fuerzas, porque si Dios la puso hay que cumplirla. Y si no la podemos cumplir, ¿qué vamos a hacer? Se espantaron así, entonces ¿cómo podemos hacerlo? Y dije, es bueno que se espante uno porque la única manera es decir, Señor, ¿verdad? Solamente tú puedes hacer. Recuerda que ahorita que estábamos, eres digno de abrir los sellos. Cuando Juan se dio cuenta que había un libro y que nadie los podía abrir, dice que él se turbó, ¿verdad? Se espantó y dijo, ¿quién es digno? Y vino un ángel y le dijo, ¿sabes qué? Hay alguien que puede abrirlos y es Jesucristo. Y hablábamos ayer con mis hijas en relación a esto, que Dios no tolera el pecado y que la ley, Dios sí nos demanda a cumplirla. La ley no es que Dios la abolió, hermano. Cristo vino a cumplir la ley, dice, no a abolirla. Como creyentes tenemos que entender que no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero por la gracia que Dios nos ha dado, queremos vivir agradándole al Señor. Porque Dios no tolera ningún, ¿verdad?, mandamiento que sea quebrado de los 10 que tiene. Así que la ley de Dios, hermano, existe porque Dios, ¿verdad?, siempre ha existido. Hay gente que dice, ¿sabes qué? La ley de Dios ya quedó abolida, o sea, ya no cuenta, el día de hoy ya estamos en el nuevo pacto. Y no es cierto. La ley de Dios existe porque Dios siempre ha existido. La ley de Dios es moral para el hombre, hermano. Es una ley eterna. Entonces, hasta el día de hoy existe porque Dios existe y existirá para siempre. Y la ley de Dios entonces nos muestra que si es una ley moral, acorde a Dios, es una expresión de la misma naturaleza de Dios, la ley. No es que, bueno, ya la ley ya pasó. No, en la ley, los 10 mandamientos, Dios expone su propia naturaleza, hermano, su persona de Dios. No es que escribió aquí está una regla, si quieren háganlas. No, en los 10 mandamientos puestos en las tablas, dice Dios, aquí está mi persona, aquí estoy yo. Yo estoy reflejándome en estos 10 mandamientos y esta es mi santidad que yo demando de cada uno de ustedes. Porque es la misma naturaleza de Dios la ley. Entonces recuerde algo, la ley de Dios no ha sido abolida en cuanto a los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos han sido abolidos en el creyente por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él los cumplió, ¿verdad? Es importante que podamos entender esto. A veces es un poco complicado, pero vamos a ir viendo poco a poco esto para que se le quede y no sea confuso. La ley de Dios, hermano, sigue siendo vigente y lo permanecerá para siempre. Pero en el creyente, hermano, la ley, de alguna manera, ha sido más bien cumplida. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, ¿verdad? A través de Cristo. Entonces yo puedo pecar, dice Juan, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Sabe Dios que vamos a pecar, pero sabe que Cristo, el justo, el perfecto, es quien cumplió toda la ley y en Él hallamos justicia y verdad y misericordia. Entonces, vemos la misericordia de Dios, así como vemos la santidad de Dios. La santidad de Dios no tolera el pecado, hermano. Pero también vemos que la misericordia de Dios es mostrada para aquel que se arrepiente y reconoce su pecado. Todo este perdón, hermano, en aquel que se arrepiente y reconoce su pecado, está en la persona de Jesucristo. Solamente en Cristo Jesús. Entonces, usted dice, yo no peco tanto, no importa. Dios es tan santo que usted ya pecó. Pero usted dice, gracias Señor, porque tu misericordia es mostrada a mí. Y el que se arrepiente, halla gracia delante de ti. Y perdonas tu pecado, ¿verdad? Entonces, el perdón está en Cristo, hermano. Esto vamos a ir viéndolo más adelante en relación a la ley de Dios, ¿verdad? Ahorita estamos enfocados en cada uno de los mandamientos, pero para que vayamos abriendo el panorama de lo que es los mandamientos o la ley de Dios. Así que vamos a ver entonces el segundo mandamiento, hermanos, el día de hoy. Vamos a ver el segundo mandamiento en Éxodo, ¿verdad? Éxodo capítulo 20. Dice, del 1 al 6 vamos a leerlo. Y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Y qué más? Celoso. Ay, hermano, celoso así como el marido. Mira qué celoso es, como la esposa. Mira qué celoso. O sea, es un pecado de Dios, ¿no, verdad? Dice fuerte, celoso, y el celo de Dios es la santidad de Dios. Es diferente al esposo, a la esposa, los celos, ¿verdad? Fuerte, celoso. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, hermano. Amén. Hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces vemos, ¿verdad? Ya vimos el primer mandamiento en relación al politeísmo o al no tener dioses ajenos. Fue el primer mandamiento, ¿verdad? Vimos la semana pasada. Vamos a ver entonces ahorita el segundo mandamiento, que es en relación a las imágenes, podemos decir, ¿verdad? En no hacerse imagen, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nos habla en relación a crear algo para que nosotros lo queramos alabar, ¿verdad? O exaltar. Y Dios nos habla entonces en el segundo mandamiento de no hacernos ninguna imagen de lo que existe en este mundo, ¿verdad? Cuando la Biblia nos muestra aquí imágenes, es en referencia, hermano, a un ídolo hecho por el hombre, ¿verdad? Cualquier pieza o escultura hecha por el hombre, que el hombre adore. Puede ser hasta una botella, hermano, y usted dice, para mí esta botella es Dios. La pone en un altar, le pone la velita y la pone ahí, y usted la adora como Dios. Cualquier cosa hecha por el hombre para hacerla ídolo, hermano, la Biblia nos dice que eso es pecado, ¿verdad? Y Dios prohíbe totalmente toda intención de representar a Dios, ¿cómo se dice? Pueden hacer una caricatura de él o un dibujo de él, se me fue la palabra. Como vemos las fotos, ¿verdad? Las caricaturas que usted ve y ¡ay, a Jesús, hermano! Y ve usted la cena del Señor por ¿quién fue? ¿Da Vinci? ¿Quién escribió la cena del Señor? ¿Sí? ¿Recuerda usted? Sí, creo que sí, fue Da Vinci, ¿no? Sí. Que no sé si usted ha escuchado la historia, dice que David, también el rostro de Jesús lo agarró de un novio de él, supuestamente un novio de él dibujó el rostro de Jesús, hermano. Y la gente dice, aquí está Jesús, pero no tenemos ni una idea de cómo en realidad es Jesús. Entonces la gente, usted ve que pone sus, o los americanos lo ponen con ojos azulitos, así güerito, ¿verdad? Ay, qué bonito, rubio, ¿verdad? Para que se vea. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo una imagen de lo que era Jesús, pero no tenemos la idea en realidad de cómo era, ¿verdad? Entonces, todo esto en relación a hacer una imagen en intención de representar a Dios como Dios, todo esto es pecado y la Biblia totalmente, hermano, lo prohíbe, ¿verdad? Ahora, una nota aquí, hermano, la prohibición no era en relación a hacer una obra artífice o alguna imagen, porque ahí la iglesia tradicional, ¿verdad? Los católicos, y lo tengo que mencionar así, ellos debaten y dicen que ellos no adoran imágenes, y hay videos ahí donde algunos de ellos se preparan supuestamente mucho, no sé si han visto debates, sacan un billete y le dicen ahí a otros protestantes supuestamente, hermano, a ver, tienes un billete, y saca el hermano el billete. Sí, ya ves, también tienes una imagen, también estás en pecado. Y sacan de contexto lo que dice la Biblia, hermano. Entonces la prohibición de Dios no era en relación a hacer una obra artífice o alguna imagen, ¿verdad? De piedra o de madera. La prohibición de Dios es hacer algo para hacerlo como ídolo, ¿verdad? Porque también ellos sacan en relación a Moisés, ¿verdad? Cuando construye el templo, ¿verdad? Y vemos los querubines, vemos el arca, y vemos cómo Dios forma a los querubines y de un lado las alas, al otro lado y todo esto. Y dicen ellos, Dios no prohíbe las imágenes. No las prohíben. En ningún momento decimos que Él prohíbe las imágenes. Dios prohíbe el poner una imagen para hacerlo, ¿verdad? En representación de Dios. Decir, ay, este es el Señor, ¿verdad? O este es el santo tal que le puedo orar a Él. Y estamos haciéndolo como Dios, es lo que Dios prohíbe.
Pero usted tiene imágenes, usted tiene el teléfono y usted tiene fotos de su esposa. Entonces imagínese, va a decir, no, tíralo, porque son imágenes. Pero usted no pone a la esposa aquí para venerarla, ni a la mamá, aunque algunos, ay, madrecita, bendíceme, ¿verdad? Y la pueden poner así. Pero nosotros tenemos imágenes, tenemos fotos, pero no es para que usted los ponga y se ponga a adorarlos o a hacer una representación de Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, mi papá se murió, mi mamá, mi familiar, ay, te pido por favor, ay, intercede por mí, ay, mi mamá está intercediendo por mí. De alguna manera está sustituyéndolo y está poniéndolo en el lugar de Dios. Y es lo que Dios no quiere de nosotros, ¿verdad? Dios no prohíbe las imágenes, Dios prohíbe hacer una imagen para hacerla ídolo, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. ¿Qué dice el 5? No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Ahí está la respuesta. De hacer imágenes, no inclinarse a ellas, ni honrarlas, ¿verdad? Porque solamente Él es Jehová. Entonces ahí vemos la importancia de la prohibición de una imagen para adorarla o postrarse a ella. Mire, vamos ahí mismo adelantito a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. ¿Lo tiene? Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, ¿qué le dijeron, hermano? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, hermano. Usted puede después seguir leyendo la historia, se la sabe. Empezaron a recoger aretes, ¿verdad? Anillos, todo lo que fuera de oro, para después formar un ídolo, ¿verdad? Ir en representación a Dios. Viene aquí en Éxodo 32, apenas Dios hablando con Moisés en relación a los 10 mandamientos, y antes de bajar el pueblo ya estaba haciendo algo contrario a lo que Dios estaba pidiendo. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel empezó ¿verdad?, a levantar un Dios para adorarlo, hermano, a hacerlo semejanza a Dios. El pueblo de Israel, que ya había sido influenciado por el pueblo de Egipto, hermano, y por los pueblos paganos politeístas, dijeron, ¿sabes qué? Pues no hay Dios, vamos a hacerle como le hacían en Egipto, ¿verdad? El faraón, y vamos a levantar un altar, y vamos a decir que sea el Dios que nos guíe. Y empezaron a hacerlo. Su desesperación, hermano, lo llevó a la tentación de caer en levantar sus propios dioses, ¿verdad? En este momento, la ceguera, hermano, por la desesperación de estos hombres del pueblo de Israel, les impidió ver la bondad de Dios, que Dios en su bondad los sacó de la tierra de Egipto. Usted lee y dice, ¿qué pasaría con este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Fue Moisés quien nos sacó? No. Leíamos el Éxodo 20, yo, Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto. Dios fue el que lo sacó. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Es que este fue Moisés. Vamos a levantar otro ídolo. No se dieron cuenta que había sido Dios, el Dios verdadero, al cual ellos tenían que honrar. Y se movieron en el politeísmo de los otros dioses, de los otros pueblos paganos, como se movían, ¿verdad? En la tradición que tenían los pueblos. Entonces, no estamos lejos de lo que pasó con el pueblo de Israel, hermanos, el día de hoy. Hoy en día, la comunidad cristiana, hermano, sigue envuelta en tradiciones de este mundo, que siguen depositando su gozo, su paz, su esperanza en las tradiciones. ¿A qué venimos aquí, hermano? A aprender, ¿verdad? Venimos a aprender. Va a haber cosas que vamos a hablar y a lo mejor no le van a gustar, hermano. Una va a decir amén, otras cosas va a decir esto no. Pero mi propósito no es venir a agradarle lo que usted quiere escuchar, hermano, ¿verdad? Si no, lo mandamos a un psicólogo para que le diga, oh sí, está bien. El propósito de la palabra es que usted venga a escuchar lo que no quiere escuchar en realidad. Dios me muestra aquí que yo lea lo que no quiero escuchar, porque yo quiero escuchar que Dios me va a llevar a un mejor lugar, me va a ir bien, pero no lo encuentro. Encuentro en la Biblia que vienen, hablando aquí terrenalmente, que viene persecución, que viene rechazo por causa de su palabra. Entonces usted y yo venimos, hermano, para conocer la Biblia, ¿verdad? Y a través de conocer la Biblia, Dios nos habla muchas veces lo que no queremos escuchar. Muchas veces lo que no queremos escuchar. Y la Biblia nos muestra aquí entonces el segundo mandamiento en cuanto a
las imágenes o la inclinación o la honra hacia ellas. Y como les digo, ponemos nuestro gozo en las tradiciones que tenemos. Viene ya la supuesta Navidad del 25 de diciembre, ¿verdad? En estos días. Y hace 2 años dimos una serie de esto. No tiene que estar usted de acuerdo conmigo, pero mi propósito es enseñarle y usted toma su decisión. Pero ahorita viene Navidad, hermano, por llamarse Navidad, pero mucha gente no sabe ni qué es lo que es Navidad. La Navidad quiere decir en pocas palabras natividad. ¿Qué quiere decir natividad, hermano? El nacimiento, ¿verdad? Quiere decir nacimiento. En este caso, ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? De Jesucristo. Y el día de hoy, la gente, incluyéndonos como creyentes, el pueblo de Dios, celebra la Navidad y no pone a Cristo, sino pone la fiesta como el centro principal, ¿verdad? De la comunión entre familias. Mucha gente dice, bueno, en la Navidad, hermanos, es para convivir con la familia, para pasárnosla bien, para esto y para el otro, pero cuando usted se va a la Biblia, hermano, usted no encuentra en relación a la celebración del nacimiento de Jesús para nada. ¿A qué lo quiero llevar con esto? Y mire que se dio ahorita que estamos viendo el segundo mandamiento de Dios. Reflexionando en eso, hay gente que si no hace algo, hermano, se deprime. Y esto lleva al mundo, hermano, a deprimirse, ¿verdad? Al mundo secular, porque vienen los tiempos donde dice la gente, ahorita es cuando más amor se muestra, ¿verdad? Donde debe de mostrarse más el amor, la paz, ¿verdad? Y ¡ay, qué bonito todo!, ¿verdad? Ve la televisión y los comerciales así bien bonitos y las campanitas, ¡ay, qué bonito! Pero ¿qué pasa en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio? Y los demás meses. El amor de Dios tiene que estar en nosotros como creyentes. Pero muchas veces levantamos ídolos, imágenes de las tradiciones de este mundo, hermano. Y vengo yo a Cristo como creyente y traía mis tradiciones cargando, hermano. Y me dice, Señor, deja tu pecado, deja esto, deja lo otro. Bueno, lo dejo, pero esto no, porque me lo enseñó mi abuelita. Pero esto no, porque es que todo el mundo lo hace. ¿Y qué tiene de malo? Y venimos cargando con, hermano, con las tradiciones. Y no las queremos soltar muchas veces. No, porque esto es lo que hacen todos, al final de cuentas es algo bueno. Y venimos de igual manera a envolvernos con lo que hace todo el mundo, hermano. El pueblo de Israel levantó el becerro de oro ahí en el 32, porque dijeron, bueno, pues levantemos algo porque todos, de alguna manera todos lo hicieron, todos lo hacen. Y Dios dice, ¿saben qué? Ustedes no se van a manejar de esa manera. No se pueden manejar de esta manera. No podemos levantar ídolos, hermano, y sin darnos cuenta que son ídolos, porque si no lo hacemos, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, ¿verdad? Y hoy en día, les digo, como creyentes, a veces nos envolvemos, y me incluyo, no creo que nada más usted, me incluyo, nos envolvemos en cosas que son perecederas, que para nosotros son prioridad, hermano, y son el gozo, y son la alegría en la casa en el momento, no siempre es así. Vemos el día de hoy, hermano, le decía a mis hijas, por ejemplo, antes poníamos en mi hogar, mis papás, el pesebre pequeño, el niño Dios. ¡Ay, qué bonito se ve! Y si no lo ponían, qué triste está la casa, ¿verdad? Y lo hacíamos, y le decía a mis hijas, oye, el día de hoy, ¿lo pongo o no lo pongo? Pero mi gozo no debe estar en un pesebre, ¿verdad? No debe estar ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque mi gozo está en Cristo Jesús. Pero ¿cuánta gente, su gozo está en el niño Dios, hermano, el día de hoy? El niño Dios, decía, alguien escribió el otro día por ahí, puso un post. Todos quieren hablar del niño Dios, pero nadie quiere hablar del Dios Santo, ¿verdad? De Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nadie. Qué bonito, todos aman al niño Dios, hermano, porque es el bebé que vino a salvar al mundo. Pero muéstrele al Rey de Santidad, aquel que sus ojos son de fuego, su boca como espada. No, ahí sí no me hablen de él. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, de salir de esas tradiciones, ¿verdad? Que nos están a veces afectando sin darnos cuenta, y a nuestros hijos, hermano, ¿verdad? Cosas que no son en realidad beneficiosas para nosotros, hermano, y que si las hacen, no las hacen, no le van a hacer más feliz o menos feliz, pero deja de buscar a Dios por poner cosas primero, eso téngalo por seguro, le va a quitar el gozo de su salvación, ¿verdad? La Navidad, hermano, una imagen no física, sino una imagen creativa de mercadotecnia para que la gente compre regalos
Y yo me acuerdo que hace unos años, hermano, batallamos porque hay que comprarle que a la familia, y sigue creciendo la familia, y es que si no le doy al sobrino que ya nació, y le doy al otro, ¿qué hago? Y uno se empieza a cargar, hermano. Y uno se empieza a poner mal. ¿Por qué? Porque son las tradiciones que el mundo trae. Ahora usted puede regalar y no tiene que ser en Navidad. Pero es la imagen que trae el mundo a la iglesia, hermano. Y cuando usted estudia acerca de la Navidad, la Biblia nunca nos dice que Jesús nació en diciembre. Y me decían mis hijas, y se lo digo porque mis hijas me decían, ay, entonces, ¿pero qué tiene como quiera se celebra el verdad cumpleaños de Jesús? Me comentaban. Lo importante es como quiera recordar. Podemos recordar, pero yo le decía a mis hijas, la Biblia nos manda a celebrar. ¿Qué? Nos manda a celebrar una cosa, ¿y cuál es, hermano? ¿Recuerda? La resurrección. La resurrección de Cristo. Ahí si usted lee en la Biblia y se menciona a Pablo en Corintios 11, 1 de Corintios, ¿verdad? Celebrar la cena del Señor, anunciar su muerte, ¿verdad? Lo que Cristo pasó. Pero el día de hoy, hermano, cosas como estas nos están arrastrando y nos sentimos mal porque cosas que nos han enseñado no las hacemos, y uno se carga, hermano, ¿verdad? En relación a todo esto. Hablábamos la semana pasada de qué ídolos tiene usted: la familia, el dinero, ¿verdad? La casa, el carro, qué sé yo. La Biblia nos muestra el día de hoy: no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni te inclinarás, ni te postrarás a ella. Pero ¿sabe qué? Muchas veces lo hacemos en nuestro corazón. Muchas veces lo hacemos en nuestro corazón con cosas que aparentemente no son, ¿verdad? No nos inclinamos físicamente, pero nuestro corazón está totalmente inclinado a esas cosas. Puede ser cualquier cosa material, hermano, que usted tenga, pero se inclina a ella. Y como le digo, ahorita es un buen tiempo de reflexionar en estas fiestas, ¿verdad? Ahora es que fiestas navideñas, ¿en dónde está su corazón el día de hoy, hermano? En las imágenes que está levantando el mundo para que usted las adore, porque usted y yo no nos damos cuenta, pero el mundo empieza a levantar dardos y no, oh, sí es cierto, oye, ahorita es el tiempo de hacer esto y hay que hacer el otro. O está su fe fundamentada en la palabra del Señor, su gozo, su paz, ¿en dónde está? Hoy vemos en este tiempo, hermano, la gente se deprime. Mucha gente, muchos de nosotros, algunos ya tenemos familia aquí, pero mucha gente que está aquí no tiene familia, ¿verdad? ¿Y qué dicen? La Navidad te la vas a pasar con la familia. ¿Y aquel que está solo, hermano? Pues no tengo a nadie. Nada. Pero aquel que está solo, si tiene a Cristo, dice: Señor, gracias porque yo sé que tú estás conmigo. Y yo sé que tu fortaleza está en mí. Y yo soy en Cristo más que vencedor, ¿verdad? Para pasar momentos como estos. Y es Cristo el que nos lleva a tener el gozo y la paz, hermano. ¿Qué le queremos enseñar a nuestros hijos, hermano? La ley de Dios. Pero a veces les enseñamos la ley de Dios y nos contradecimos con nuestra vida práctica en lo que estamos haciendo. Y encontramos entonces un choque en lo que hacemos y en lo que aprendemos, hermano. No te harás imagen. Hoy vemos al Santa Claus, hermano. Ay, ¿y qué tiene? Yo recuerdo que hace un año llevé a mi hijo, fuimos con Aarón a la Walmart. Y agarró un dulce. Andaba medio ahí, que no quiero. Bueno, le dije, cálmate, quería un juguete, le dije, no, agarra un dulce. Bueno, y le dice a la señora: pórtate bien, hijo, para que Santa Claus te traiga algo, pórtate bien. Y le dice a Aarón: Santa Claus no existe. Y la señora me volteó así, pero feo, hermano, casi me quería comer ahí, ¿verdad? Y yo ya me quedé así como, bueno, es que no existe. Y ya el niño dijo: no existe, ¿verdad? Los niños tienen menos miedo que uno a veces, ¿verdad? Ya me fui con Aarón. Y yo me imagino que en la mente de ella, con la de muchos, ¿qué señor tan malo? O sea, ¿cómo le va a quitar la ilusión al niño? Un niño chiquito, en vez de quitarle la ilusión, ¿para qué le dice esa? Ahora es que ¿para qué le dice la verdad? ¿Verdad? Sí. Pero ahorita los niños están pequeños y no están acostumbrados que Santa Claus, hermano, y poco a poco van entendiendo. Lo veo la más grande, que no me dice: oye, ¿por qué nunca nos has hecho algo? Porque hemos ido viendo en la palabra lo que Dios nos enseña. Entonces uno tiene que enseñar a los hijos, hermano, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Gente que se carga, le digo, por la imagen de este mundo, hermano, las tradiciones. Pongo luces para que sea bonita mi casa, pero a veces la gente pongo luces porque si no mi casa está triste, ¿verdad? Pongo adornos porque si no, mi casa no están gozosos mis hijos, mi familia.
el arbolito, hermano, hay gente que lo puede poner, bueno, está bonito, ¿verdad? Ahora no quiero que salga condenado de aquí, ¡ay! El pastor ya me salió, ahora voy a salir mal, no. Lo que quiero es que usted reflexione en dónde está su fe, ¿verdad? Esté en lo que usted hace, en lo que usted pone, ¿verdad? Un ejemplo, pone el arbolito, ¿cuál es el propósito? Yo lo ponía, le voy a hablar de mí. Yo lo ponía porque ponía los regalos allá abajo del arbolito. No, es que es para cuando en Navidad sacar los regalos. ¿Por qué? O sea, para que mis hijos estuvieran contentos, ¿verdad? Ay, felices, vieran algo. Sin darme cuenta, hermanos, sin darse cuenta, hoy me doy cuenta, me están inclinando a hacer esa imagen. O sea, esto es mi prioridad para que mis hijos estén contentos. Bueno, no debe ser la palabra del Señor. No debe ser, tenga o no tenga, yo les debo enseñar a mis hijos que en Cristo lo tenemos todo. ¿Se entiende? Pero si usted le dicen, quita esto, no, es que esto como quiera es bonito. O sea, si darse cuenta uno dice, no, es que estoy apegado a esto. Esto es de alguna manera mi ídolo. No nos damos cuenta. A veces podemos decir, los católicos o otras religiones tienen ídolos. Pero lo que le quiero llevar a reflexionar es que nos demos cuenta, hermano. A eso venimos, ¿verdad? A aprender lo que debemos de quitar. Decía nuestro hermano, ahorita oraba, ayúdanos a quitarnos las cosas que nos estorban. A eso venimos, hermano. A quitarnos las cosas que nos estorban. Al preparar mi sermón, hermano, no creo que estoy pensando en usted, hermano. A ver, estoy pensando en mí y el Señor a veces me da duro también. Y yo mismo me estoy dando a mí mismo, hermano. Pero tengo que hablarlo en contra de lo que yo no quiero escuchar tampoco. Porque es bienestar para mí su palabra, ¿verdad? Dice David, tu ley es mi deleite. Tenemos que deleitarnos en su ley. Que las tradiciones de este mundo, las imágenes de este mundo, hermano, no nos atraigan. Puede ser ahorita este ejemplo de Navidad esto, pero ¿cuántas veces el fútbol? A mí todavía me gusta el fútbol, ya no aficionado como antes, pero todavía lo llevo a ver de repente. Pero cuánta gente hablando del fútbol, no es mi ídolo, me gusta, pero un partido a tal hora y tengo que estar ahí presente para estar viéndolo, ¿verdad? O sea, muchas cosas podemos poner de ejemplo cómo nos damos cuenta a inclinarnos a ellas el día de hoy si lo vemos, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces, Dios ordena a su pueblo de Israel a dejar todas las tradiciones y costumbres. Y Dios en el pueblo que hoy es usted y yo como creyentes, también nos manda a dejar todo, hermano, atrás. ¿Cuál era la pena o el castigo, hermano, para el pecado en relación a la idolatría? Dice Deuteronomio 27:15 que maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Ya no lo vamos a ver para avanzar, pero está en Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre, dice, que hiciera escultura o imagen de fundición. El propósito de hacerla no. ¿Relación a qué? A adorarlo, ¿verdad? A venerarlo, a hacer algo que iba en contra de Dios. Y la pena era un castigo severo en contra de esto, ¿verdad? En Levítico 19:4 nos dice, no os volveréis a los ídolos, hermano. Y a veces venimos a Cristo y regresamos a los ídolos. Y regresamos otra vez y queremos vivir en las tradiciones y queremos regresar, pero dice Levíticos, no os volveréis a los ídolos. Deuteronomio 26:1 dice, no haréis ídolos, ni escultura, ni levantar estatua, ¿verdad? No haréis ídolos, ni escultura, ni levantar estatua. ¿Se entiende a qué se refiere, verdad? Levantarlo con el propósito de que esto me gusta, con esto me siento bien, para mí es un ídolo. Dice Éxodo 34:14, no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En esta tarde, hermano, le pregunto, vienen estas fiestas navideñas, ¿en dónde está su gozo? ¿En el que ya venga el 25 para reunirse y hacer una comida y festejar? ¿O su gozo está en el saber que hoy presente, el día de hoy, usted tiene a Cristo? Hoy está nuestro gozo. Gloria a Dios, hermano, que usted puede sentar y convivir. No le estoy diciendo, bueno, es el día que dan off, ¿verdad? Sentémonos y comamos, pero es que es el día importante porque es el día donde el Señor nació y que no sé qué, y empezamos a inventar cosas que no son, hermano. Pero Dios dice, Dios celoso es, ¿verdad? Vamos a ir a Juan y vamos a acabar ahí, hermano, ahí sí quiero que vayan a Juan, capítulo 5, primera carta de Juan. Y ya vamos a terminar. Está casi hasta atrás, hermanos. Después de Pedro está, después de Santiago, y prácticamente antes de Apocalipsis, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 5. Ya llevó Dios la ordenanza que puso, ¿verdad? ¿Cuál ordenanza que puso? No te das imagen, ¿verdad? De nada. ¿Cuál era el castigo?
pues maldito aquel que levantaron imagen, ¿verdad? ¿Ya lo encontraron? Le doy tiempo para que lo encontremos todos, ¿sí? ¿Lo tienes, Kenny? Juan, capítulo, primera carta de Juan, John, chapter 5, ¿ok? First John, chapter 5. ¿Sí es que? Primera carta de Juan, capítulo 5. ¿Lo tienes? Vamos a leer el versículo 20, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Chapter 5, verse 20. ¿Ok? Dice, pero sabemos, y habla de usted y yo, hermano, lo que la seguridad que tenemos que tener en Cristo, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué, hermano? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es? En su Hijo Jesucristo. Fíjese, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21. Hijitos, guardaos, ¿qué dice? Guardaos de los ídolos. Y guárdelos, hermano, ¿verdad? Exactamente, sí, guárdelos. Le pregunto en esta tarde, no me conteste, medítelo. ¿Usted tiene un ídolo, hermano, en relación a lo que estamos viendo ahorita? ¿Cuál es su prioridad? ¿Verdad? El Messi, para nosotros el Chicharrito, dicen los mexicanos. Pero ¿cuál es su ídolo, hermano? ¿O qué imagen es ídolo de usted ahorita? ¿Cuál es su prioridad el día de hoy en cuanto a esto? Y dice Juan, ¿verdad? Pero sabemos que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, hermano. Hijitos, guardaos de los ídolos, hermano. Aquí está la confirmación. Usted dice, es que en el nuevo pacto era el nuevo pacto. Vemos en el viejo pacto, perdón. Vemos el nuevo pacto y vemos que Juan repite, ¿verdad? No dijo, bueno, el mandamiento segundo ya, no hay problema. Sigue ahí, ¿saben qué? Guardaos de los ídolos. ¿Qué mandamiento es? El primero y segundo mandamiento, ¿verdad? Así que nos dice que el Hijo de Dios, de alguna manera, hermano, que es Cristo Jesús, ha venido a darnos a conocer lo que es verdadero. Juan hace un contraste, hermano. En aquel tiempo, recuerda que Juan estaba en un tiempo, ¿verdad?, pagano, de una cultura griega, y hace un contraste y utiliza la terminología de ídolos con el Dios verdadero. Ponemos un ídolo y lo reemplazamos por el Dios verdadero, y es lo que Juan dice, ¿saben qué? Tengan cuidado quién es el Dios verdadero y lo que son los ídolos. ¿En qué hace referencia, hermano? A las prácticas falsas y creencias que se apartan el día de hoy de Dios y nos apartan del Dios verdadero, hermanos, ¿verdad? Los falsos maestros y sus enseñanzas filosóficas de aquel tiempo los llevaban a apartarse nuevamente y a seguir en la cultura y en las tradiciones, hermanos, que pervertían la fe y los fundamentos de la iglesia en aquel tiempo. El día de hoy sigue pasando lo mismo, ¿verdad? Siguen afectando todo esto. Entonces, hermano, no dejemos que el mundo nos envuelva, no nos dejemos envolver por este mundo. No llamemos bueno a lo que es bueno. Usted lee la Biblia y dice, esto no es pecado, es que la Biblia no dice, es bueno. No, usted tiene que tener discernimiento y sabiduría. No llame bueno a lo que es bueno, a lo que es malo, hermano. Ni llame malo a lo que es bueno. Es que esto es bueno, es que la Biblia no dice que no prohíbe nada, o sea, no hay nada de malo. Pero hágalo bueno. No llamemos malo a lo que es bueno, ni bueno a lo que es malo. Si somos creyentes, hermano, si somos hijos de Dios, nuestro corazón y nuestros pensamientos deben estar dirigidos hacia Jesucristo, hermano, a nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey, a quien le llamamos así. Por lo tanto, es en quien debe estar completo gozo y la completa paz para cada uno de nosotros como creyentes. No es la fiesta de la Navidad, porque el día de hoy muchos hermanos viven en la calle. Muchos países no tienen que comer, no tienen ni un plato, y entonces para ellos no hay gozo, no hay nada, esto no es Navidad para mí porque no hay comida. Pero cuando les enseñamos a nuestros hijos, la Navidad no son regalos, la Navidad no son fiestas, no es Santa Claus, no es el arbolito, no son las luces. La Navidad fue el inicio de la redención. Fue que Cristo vino y nació, pero no se quedó como un bebé, porque en la Navidad solamente recordamos al bebé. Por eso Cristo y las Escrituras nunca encuentran que celebremos la Navidad, porque la gente, Dios no quiere que lo recordemos como un bebé. Ay, el bebé Dios, el niño Dios. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en el cual hay perdón para los que se arrepienten, pero tristemente hay juicio y condenación para aquellos que pecan en contra de Él. Amén.
Entonces, que en esta tarde, hermano, todo lo que usted haga, hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor. Instruya a sus hijos en la ley de Dios para que no hagamos ídolos y los reemplacemos y llamemos Dios, no con nuestras palabras, pero muchas veces sí, con nuestras acciones. Y sustituimos el gozo de Dios en la Biblia por los regalos o por las fiestas. Que no sea ese el motivo de nosotros, para que nuestros hijos puedan crecer, hermano, verdaderamente en el Evangelio de la fe, sano, y que sepan que no siempre vamos a tener todo, pero que si Cristo está en nuestras vidas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a póngase de pie, hermano. Hermanos, vamos a orar para despedirnos. Darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de escuchar su palabra. Bendito Dios, Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú nos dejas ver, Señor, cuán maravilloso eres, Señor. Cuán grande, Señor, son tus maravillas, Padre. Que nos falta mucho aprender, Señor, de lo que es tu verdadero evangelio, Padre, lo cual, Señor, se ha venido corrompiendo a pasar el tiempo, a pesar del tiempo, Padre mío, por los pensamientos humanos, el orgullo del humano, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a regresar, Señor, al verdadero camino, Señor, que está en tu palabra. Señor, manténnos, Señor, firmes, Señor, en el conocimiento pleno de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se da la oportunidad, Señor, de venir, Señor, de que tú les das la oportunidad de venir, Señor, y escuchar tu palabra, mi Dios. Bendíceles también, Señor, que podamos atender a esta palabra, Señor, y guardarla, Señor, como un mayor tesoro para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por la vida del pastor, Señor, de su familia, y así también de cada hermano, Señor. Que tu bendición, Señor, vaya con nosotros, Señor, en esta semana, Padre. Y, Señor, rogamos para que tú nos des las fuerzas, Señor, de no caer en tentación, mi Dios, y de que podamos, Señor, ser ejemplo, Señor, a todos aquellos que nos ven, Padre mío.